bendiga. En esta mañana damos la honra, la gloria a nuestro Dios Todopoderoso, que Él se glorifique nuevamente en su vida y que hoy podamos estar en la presencia de nuestro Dios, que Dios derrame más bendiciones sobre cada una de sus vidas. Exaltamos la presencia del Señor en este nuevo día. Pedimos que esta semana que ha iniciado sea de grande bendición para usted, para los suyos, que Dios sea guardando su vida, su familia, que Él traiga esa prosperidad y que el enemigo no se cruce en su vida ni cause desavenencias, divisiones, contiendas entre nosotros. Que siempre la presencia del Señor sea fluyendo, orientando nuestra vida y que nos ayude a mantener ese equilibrio espiritual, la paz en medio de los nuestros, que siempre esté esa palabra de Dios, la palabra que resuelve, que orienta, que guía, la palabra de consejo, el espíritu de sabiduría del Señor, que sea la gloria de Dios, trayendo ese equilibrio en nuestra vida y que siempre podamos ser ejemplo del camino del Señor. Que la gente pueda ver en nosotros a ese Dios vivo, a ese Dios maravilloso, a ese Dios poderoso, que demos testimonio de que Cristo habita en nuestra vida, que el Señor llena nuestros corazones, que en todo tiempo podamos mantenernos bajo esa influencia de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo en todas las cosas. Que nuestra vida sea para exaltar al Señor, que nuestra vida sea para glorificar a ese Dios maravilloso. Que pase lo que pase, la presencia de Dios permanezca en nuestra vida, que nos levante, que si el enemigo quiere desviarnos del camino, de la senda que Dios ha trazado para nuestra vida, no lo pueda hacer, porque nosotros estamos fundados en la roca, en la palabra del Señor. No seguimos a hombre, no seguimos religiones, no seguimos doctrinas torcidas, no seguimos emociones, seguimos esa presencia de Dios, esa poderosa palabra de Dios, la cual es lumbrera a nuestros pies, alumbra el camino donde quiera que vayamos. Y si permanecemos en Cristo, no vamos a andar en tinieblas, porque tenemos su luz, porque el que siga a Cristo no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso mi insistencia con usted es que siga a Jesucristo. Nosotros le mostramos la palabra, le orientamos en el camino y usted toma la decisión si sigue a Dios o sigue al mundo, lo que el mundo le ofrezca, lo que el enemigo le plantea a su vida, pero lo más importante es que usted se decida por el Señor. Lastimosamente, muchas personas se han desviado, han tomado caminos torcidos, caminos que no le llevan a bien en su vida. El enemigo es astuto, el enemigo no viene de frente, él viene con cautela sobre tu vida para ir minando tu fe, para ir derribando tus conceptos, tus ideas, lo que habías recibido al principio cuando entregaste tu vida a Cristo, esa devoción, ese acercamiento, esa intimidad con Dios. El enemigo poco a poco quiere desviar tu vida de la senda, del camino del Señor. Lastimosamente, muchas personas han caído en el engaño del enemigo y se han estado desviando del camino del Señor. Dios guarde nuestra vida. Dios te guarde a ti de tomar caminos desviados. Lastimosamente, la gente le gusta mucho todo aquello que le produce impacto en su vida y no se orientan por el Espíritu de Dios. Y de esta manera muchos se han desviado del camino, de la senda, se han ido incluso contra el mismo Dios, han tomado el camino torcido, desviado, porque el enemigo es astuto para tratar de moldear nuestra mente, porque su propósito es matar, hurtar, destruir nuestra vida. Para eso ha venido el enemigo, para quitarnos del camino, para que no recibamos
la bendición de la gracia. Por eso hoy vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar acerca de cómo el enemigo quiere apartarnos a nosotros de la senda del Señor, del camino de vida, del camino de salvación. Entonces, muchas veces el alma del hombre se extravía porque el enemigo es astuto, quiere desviar la senda, el camino, quiere eliminar de tu mente lo que Dios te ha hablado. A muchos de nosotros, el Espíritu Santo ha traído palabra, ha traído promesas, ha traído verdad. Y tenemos que entender que todo lo que Dios nos trae solamente podemos afirmarlo con una vida de obediencia a Dios. Puedes tener la revelación más grande, puedes tener la promesa más grande, puedes tener la profecía más pulida sobre tu vida, pero si no hay obediencia, si no te sometes a Dios, si no admites la palabra de Dios en tu vida, te vas a desviar. Así mucha gente se ha desviado. Y es el tema que vamos a hablar en este día, cuando el alma pierde el sentido. Es el tema que vamos a mirar en esta mañana. Así que lo invito para que permanezca en esta conexión. Cuando el alma pierde el sentido. Bueno, es una frase que nos habla acerca de qué nos pasa a nosotros cuando perdemos pues el sentido, cuando nos extraviamos del camino, de la senda. Hay gente que se aparta del camino. Hay gente que dice, yo no estoy apartado del camino, yo no estoy asistiendo a la iglesia, pero yo oro, yo busco de Dios. Y eso está bien. Que usted busque de Dios, que usted se congregue, que usted cuente con personas espirituales que pueden ayudarle a el camino del Señor. Cuando llegó el tiempo de pandemia, mucha gente no podía congregarse por razones evidentes, obvias. Muchos se apartaron del camino de Dios, porque el no congregarse y la dependencia a la congregación hizo que muchas personas terminaran desviadas. Pero asimismo se demostró que personas que por causa de la pandemia no se congregaban, pero mantenían un vínculo, una relación con otros cristianos a través de podcasts, a través de programas en línea. Mucha gente se mantuvo, mucha gente recibió sanidad, mucha gente liberación, muchos se convirtieron. Entonces tenemos que entender que cuando la Biblia está hablando de congregarse, no está hablando simplemente del hecho físico de ir a un lugar. La congregación es el vínculo entre hermanos, porque hay gente que va a una iglesia, asiste a la iglesia, pero no se congrega. Muchos asisten a una iglesia, pero no se congregan. Van a hacer acto de presencia, pero su corazón no está con sus hermanos en Cristo. Entonces ahí está la diferencia de congregarse. La gente piensa que congregarse simplemente es ir al templo físico. Eso no es congregarse. Congregarse es que tú mantengas ese vínculo con las personas a las cuales te acercas. El vínculo espiritual de hermandad, de bondad, y que estemos juntos los hermanos en armonía. Porque si tú vas a un lugar y no estás en armonía con tus hermanos, tú no te estás congregando, así estés en el templo físico, en el edificio. Entonces se trata de mantener vínculo, relación, unidad, armonía, el sentido de hermandad, de ayuda mutua, de consentir la vida de los demás para ayudarle en las cosas que necesitan. Eso es congregarse, es estar atento a la vida espiritual de mis hermanos en la ayuda mutua constante los unos con los otros. Eso es congregarse. Cuando vino la pandemia,
parece que la gente no se congregaba, pero no se rompió su relación con Dios. Ellos siguieron congregándose, aunque no físicamente. Entonces tenemos que entender que el congregarse no necesariamente tiene que ver con el acto físico de ir a un lugar. Más bien se trata es que si tú vas a un lugar, vas a mantener una relación, una comunión con tus hermanos. Por eso muchas personas, a pesar de la pandemia, aunque no iban a un lugar físico, seguían congregándose. Y entonces ahí es la importancia. ¿Esto por qué lo estoy hablando? Porque hay personas que, como les dije, aunque van a un lugar, no se congregan. Están desvinculados a los demás. Están apartados. No reciben consejo. No reciben orientación. No buscan que Dios transforme su vida. Y cuando una persona se aparta del Señor, se aparta de la comunión con sus hermanos, entra un peligro donde el enemigo puede empezar a socavar su vida espiritual. Y eso es lo que estamos nosotros tratando de hablarle a usted. ¿Hasta qué punto su vida espiritual se ha desviado un tanto del camino? ¿Hasta dónde el enemigo ha socavado tu fe y hoy te encuentras en una situación totalmente contraria a lo que de pronto desearías? Quizá no te sientes en tu mejor momento espiritual. Quizá no te sientes con ese fuego que tú experimentaste un tiempo atrás. Entonces eso es que el enemigo ha estado socavando los sentidos espirituales, tu vida espiritual. Se ha ido perdiendo el sentido de tu alma, tu vida, la razón de ser de tu existencia. La razón de ser de nuestra existencia no es criar hijos, no es tener una familia, no es tener un trabajo, no es responder por nuestros compromisos. Eso no es. Se trata es más bien de que nuestra vida esté alineada con el Señor. Se trata es que usted y yo mantengamos una comunión directa con ese Dios maravilloso, ese Dios especial, que nuestra vida de testimonio, de cambio, de renovación, de que hay obediencia a nosotros, de que hay presencia de Dios en nuestra vida, que la palabra de consejo esté en nuestra boca, que la palabra de oración, de ministración, de sanidad esté en nuestra vida, que haya una reflexión de la palabra, que haya siempre el consejo de Dios para los demás, que mi vida esté dando evidencia que soy creyente, no porque lo digo, sino por mi vivencia, que los demás observan acerca de mi vida. Si la gente ve en ti evidencia de un Dios real y poderoso, va a anhelar seguir el camino de vida que tienes, va a anhelar mostrar que hay un Dios poderoso, va a anhelar que otros también conozcan la vida del Señor. Así que vamos a entrar en 2 Corintios capítulo 11, verso 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Se trata es que la astucia del maligno va a venir sobre tu vida con engaño, así como lo hizo con Eva. Aprovechó el momento en que estaba apartada de Adán y fue con astucia para engañarla, para hablarle lo contrario de lo que Dios había establecido. Entonces el plan del enemigo es apartarte, sacarte de la unidad, de la congregación, de la intimidad, de la relación, de tu vida espiritual, para engañarte, desviarte, para hacer que tus sentidos sean extraviados. El sentido que tiene que ver con la fidelidad a Dios. Desviarte para que no atiendas las cosas de Dios. Entonces el maligno con astucia
va a extraviar los sentidos de tu vida. Todo lo que tiene que ver con tu relación con este mundo, esos son los sentidos. Entonces, cuando extravia los sentidos, entonces ya no vas a atender lo fundamental de nuestra vida. Cuando una persona tiene vanagloria, cuando una persona su vista se llena de lujos, de las cosas que le agradan a la carne, cuando ve cosas que no debe ver, ahí el enemigo ya está extraviando sus sentidos. Y cuando los sentidos son extraviados, entonces está siendo desviado de la fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque vas a cambiar de Dios. Porque vas a empezar a dar más relevancia a los sentidos en tu vida, a lo que te agrada, a lo que te gusta, lo que le encanta a la carne. Y cuando tú empiezas a prestar atención a aquellas cosas que son superiores a lo que debería ser Dios en tu vida, cuando empiezas a mirar aquellas cosas con una posición mayor que Dios, entonces estás desviando tus sentidos de Dios, desviándote de la fidelidad de Cristo. Y es cuando el enemigo aprovecha tu mente, tu corazón, para llevarte a una posición donde ya Dios no sea el primero en tu vida. Cuando el Señor no sea el número uno en tu corazón. Entonces es necesario estar atento a nuestra vida espiritual, estar atento a lo que se mueve a nuestro alrededor, para no dejarnos desviar. Porque el enemigo va a venir a tus sentidos del oído para hablar cosas que no son de Dios. Entonces el enemigo usa a cualquiera para desviarte. Te habla al oído, te habla a tu corazón, te desvía, te muestra cosas que son halagueñas quizá para ti y te vas tras eso. Eso le ocurre a muchas personas, a muchos hombres, a muchas mujeres, que se acercan los unos a los otros y con palabras halagueñas van desviando a aquella persona, la van enamorando, la van embrujando, porque realmente es el término, ese enamoramiento, eso tiene que ver con los sentidos, tiene que ver con desviar, tiene que ver con hechizar. Entonces hechizan a aquel hombre, a aquella mujer y se van tras la carne, y esto trae destrucción para su vida. Mucha gente dice, no sé en qué momento me enamoré y es una persona que no me sirve, no me conviene, pero estoy enamorado. Y se convierte en un conflicto para una persona, porque eso es un hechizo sin hacer pases de brujería directamente. Porque la brujería es una manipulación de los sentidos de las personas que lo desvían, lo desconcentran de la posición original que tiene y lo llevan a un territorio de cosas que realmente no son de bendición para su vida. Entonces es necesario estar atento a qué ven nuestros ojos, a qué oyen nuestros oídos, a qué atendemos nosotros para mirar que no nos desviemos. Así como la serpiente engañó a Eva, le empezó a hablar contrario a lo que Dios había dicho. Y esto hizo que desviara sus sentidos a lo que Dios había establecido para su vida. Entonces es necesario estar muy atentos en nuestra vida espiritual todo el tiempo. Hay que mantener los sentidos espirituales bien atentos todo el tiempo, porque el enemigo sabe que nomás viene para hurtar y matar y destruir. El extravío comienza efectivamente con el engaño. Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este texto habla ya de lo que el enemigo terminó haciendo en la mujer. La desvió con palabras, mostrándole cosas, y entonces vio que era un árbol agradable para comer y era codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces sus ojos fueron contaminados,
Su mente fue contaminada porque empezó a ambicionar sabiduría. Empezó a soñar con cosas que eran deleitosas a sus ojos, a su carne. Y allí entonces fue cuando se desvió y cuando fueron totalmente apartados del Señor. Por eso vino la maldición sobre la faz de la tierra. Esto es una cosa muy grave, muy complicada, que muchas veces lo vemos de una manera liviana, pero toda la maldición que vive la generación del mundo, la gente en este tiempo, todo lo que usted está viendo en este tiempo, todos los cambios negativos que hay sobre la faz de la tierra, la maldición que hay, el mundo que está bajo el maligno, la corriente de este mundo, la influencia satánica, la obra perversa, las aberraciones, la maldad, la violencia, todo tiene el origen allí en ese evento. Esto te da a entender a ti la consecuencia que trae el pecado, la desviación, cuando te apartas del camino. Ella se apartó del camino y la consecuencia fue sobre toda la humanidad. Nosotros, la vida humana es consecuencia de la acción de lo que ocurrió en el Edén. Esto para que ustedes puedan tener una dimensión de las consecuencias del pecado. Mucha gente piensa y toma el pecado como algo liviano, pero esto se escribió para que usted hoy pueda tener un alcance de las consecuencias del pecado. El pecado no es una cosa así como tan liviana que nosotros vamos a tomar. No es una cosa desastrosa que destruye, que acaba, que se lleva la economía, la finanza, la salud, la buena relación, que se lleva, arrastra un hogar, arrastra una familia. El pecado es una cosa horrible. Y esto es lo que tenemos que entender, porque el enemigo quiere extraviar tu vida empezando engañándote, hablándote cosas que no son, cosas que al principio parecen agradables para ti y las tomas, pero trae consecuencias sobre tu vida. Entonces, consecuencias, se pierde la comunión con Dios. Cuando ellos fallaron, perdieron la comunión con Dios. Entonces, tenemos que entender que si tú has perdido comunión con Dios es porque el enemigo ha estado engañando tu vida. Sientes que has perdido la comunión con el Señor, ya no oras como antes, ya no lees la Biblia como antes, ya no cantas, adoras a Dios como antes, porque has perdido la comunión. Y esto es una consecuencia del engaño del enemigo. Te ha estado extraviando, te ha estado llevando por caminos que no son los caminos del Señor. Porque dejar de buscar a Dios, de orar, dejar de compartir la palabra, dejar de hacer la obra del evangelio en tu vida, dejar de hacer tu ministerio, hace parte de ese engaño del enemigo, porque has perdido la comunión con Dios. Cuando tú predicas, cuando tú haces la obra, cuando tú oras, cuando tú ministras, cuando tú haces cualquier obra que tiene que ver con la obra de Dios, tú estás en una comunión. Pero si eso se pierde, has perdido la comunión con Dios. Al perderse la comunión con Dios es un claro ejemplo o una evidencia de que el enemigo te ha estado engañando. No te dejes engañar por el enemigo. Vuelve entonces a discernir la voz de Dios. Empieza a buscar a Dios por medio de su palabra. Discierne la voz de Dios. Empieza a acercarte a Dios. Acércate a la palabra de Dios. Empieza a leer nuevamente. Empieza a orar. Hacerlo quizás de una manera lenta pero firme. Cada día más acércate a esa comunión con el Señor para que nuevamente restablezcas la relación con el Señor y salgas del engaño del enemigo. Por eso te digo, mira tu vida espiritual como estaba antes. Si ya hoy no haces las cosas de antes, es porque el enemigo te ha estado engañando y has perdido la comunión con Dios.
Los sentidos mal dirigidos producen muerte espiritual. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si tú te ocupas de la necesidad de tu carne, esto te va a traer esa muerte espiritual. Pero si tú te ocupas del Espíritu Santo, va a traer vida y paz a tu vida. Entonces hay gente que han perdido esa vida espiritual, también han perdido la paz en su vida porque se han ocupado de la carne. No des rienda suelta a los deseos de la carne. A la carne hay que crucificarla mediante la oración, la búsqueda en el Señor, la vigilia, la vida devocional, la lectura, el ayuno. Hay muchas maneras de tomar ese sentido. Entonces, el maligno que aprovecha desviar tus sentidos para generar muerte espiritual en tu vida. Entonces, es importante que sepas que esto trae consecuencias. La consecuencia que va a traer esto es confusión, vacío, frialdad espiritual. Experimenta alguna de estas cosas. Estás confundido, no sabes para qué te ha llamado el Señor. No sabes qué es lo que tienes que hacer en Dios. Sientes un vacío en tu vida, una soledad. Todo esto es consecuencias de que el enemigo ha estado trajinando con tus sentidos, desviándolo, y esto está generando muerte espiritual. Tienes una frialdad espiritual, se perdió el deseo de orar, de buscar a Dios. Esto es una consecuencia de la acción del maligno sobre tu vida. Y no puedes permanecer así porque cada día es peor. Entonces cada día más confusión, más vacío en tu vida, más frialdad espiritual. Y esto entonces no va a ser bien para tu vida. Entonces, ¿cómo lo vas a superar? Volver a ocuparte en las cosas del Espíritu. Toma una acción inmediata, ahora mismo. Hazte un programa, ahora mismo escribe. Voy a empezar un ayuno, voy a empezar la lectura de tal libro de la Biblia. Entonces empieza a hacer tareas que las puedes hacer fácilmente. Voy a leer ahora mismo tal libro de la Biblia o tal capítulo o tal tema. Y voy a orar ahora para que Dios me vuelva ese gozo y empiece una relación con el Espíritu Santo. Entonces tienes que superar esta situación que estás viviendo ahora para que entonces te vuelvas a mantener en esa claridad mental, porque cuando tú buscas a Dios, la revelación de tu vida, de tu ministerio, va a venir a ti y Dios te va a dar ideas para hacer en la obra del Señor, porque ya estás entrando nuevamente en esa comunión con Dios. Se va a ir el vacío de tu vida. Se va a ir totalmente. Esa frialdad espiritual va a irse de tu vida cuando entre en el fuego de la oración, de la búsqueda, de la comunión, en la acción espiritual, que es lo que Dios quiere de nosotros, que estemos accionando, que no podemos enfriarnos, que tenemos que estar atentos a las cosas del Señor. El corazón engañado se endurece. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mucha gente sigue lo que su corazón les dictamina. Y no podemos seguirnos con lo que diga el corazón. Usted tiene que ir con lo que diga la palabra de Dios, con la que el Espíritu Santo le guíe. Entonces, no permita que su corazón le desvíe del camino. Hay gente que quiere seguir los instintos del corazón. No, el corazón, dice la Biblia, es engañoso más que todas las cosas. Usted tiene que fiarse de la palabra de Dios. Estar asegurado en lo que dice la palabra de Dios. Y no permitir que ninguna agente en su vida, su corazón, los sentidos, lo que diga el ruido de afuera, afecte tu relación con Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque hay consecuencias.
Las consecuencias son decisiones erradas y autoengaño. La gente está totalmente llena de decisiones equivocadas en su vida. Si usted revisa la mayoría de las decisiones que usted ha tomado, un alto porcentaje son decisiones equivocadas. Cuando usted depende de su parecer, de lo que siente en su corazón. No podemos seguirnos por lo que sienta el corazón, porque el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Entonces tenemos que volvernos a Dios, porque si te sigues por lo que dictamina tu corazón, tus sentidos, yo tengo el sentir de tal cosa, no es por los sentidos, es lo que te diga la palabra de Dios. Entonces hay que volver a las Escrituras. Entonces, ¿cómo lo vamos a superar? Permitir que Dios examine el corazón, acercarnos a Dios, acercarnos a la palabra de Dios. Señor, aquí está mi vida, muéstrame por dónde estoy desviado, muéstrame la senda, el camino por donde tú quieres que yo vaya, y Dios te va a orientar, te va a guiar, te va a conducir. Entonces, permitir que Dios examine nuestro corazón, nuestra vida. Gloria sea el nombre de Cristo. La falta de vigilancia abre puertas al pecado. Esto parece que fuera una cosa que no tuviera sentido, pero esto es totalmente cierto. Esto es totalmente cierto. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, vamos a atender lo que dice la palabra. Sed sobrios y velad. Entonces, ser sobrios quiere decir que tienes que estar en alerta espiritual, no en la embriaguez del espíritu, el embriaguez de la carne, de tu alma, esa tendencia a admitir lo que la carne quiere para tu vida. Todo lo contrario, tenemos que estar en alerta espiritual, ser sobrios, no ebrios por el pecado, por la atracción de la carne en tu vida, por lo que el enemigo ofrezca que pueda ser deleitoso para tu vida. No te deleites en tus sentidos. Entonces la gente se empieza a deleitar en sus sentidos y el enemigo está usando fuertemente las redes sociales para que tú te deleites con el sentido de la vista. No permitas que el enemigo te desvíe. Dice: sed sobrios y velad, estar atento, porque tú empiezas viendo una noticia y el enemigo te va arrastrando y terminas en pornografía. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Sed sobrios, no permitir que tus sentidos, la atracción de tu vista te desvíe del sentido de Dios. Y como he dicho, hoy las redes sociales están extraviando a mucha gente. Hoy lo que tiene que ver con el sexo es lo más explícito que está habiendo en las redes sociales. Cada día es más grave el asunto. Cada día más complicado. Cada día está habiendo más desnudez. Cada día es lo que está mostrando, porque el diablo está soltando todo porque quiere arrastrar hasta con los creyentes. Entonces usted tiene que ser sobrio. No dejes que tus sentidos lo maneje el celular, lo manejen los videos. Tienes que ser sobrio. Tú tienes que decir: no puedo, esto no puede desviar a mí. Voy a buscar a Dios, voy a preparar un mensaje, voy a dedicarme a las cosas del Señor, voy a compartir la palabra. Entonces, ser sobrios. Y tienes que estar velando, o sea, despierto, no dormido espiritualmente. Entonces hay gente que está dormida espiritualmente porque tiene la confianza en sí mismo, porque dice: no, Dios me va a cuidar. Dios te va a cuidar, pero si tú obedeces. Pero si tú desobedeces el consejo, lo que Dios te está diciendo, dice: sé sobrio y velad.
ya Dios te está diciendo es tu responsabilidad. Porque quien tiene que ser sobrio eres tú, quien tiene que velar eres tú. Entonces no puedes entregarle esa carga a Dios, es tu responsabilidad. Quien tiene que ser sobrio eres tú, quien tiene que estar velando eres tú. Entonces es tu responsabilidad. Y si tú no estás vigilante, estás abriendo puerta al pecado. El enemigo te va a engañar, te va a desviar y vas a terminar viendo y practicando pornografía y cosas que Dios le desagradan. ¿Y por qué estoy hablando de esto y por qué me está oyendo que cada día yo estoy hablando más y más de pornografía? Porque estoy leyendo estadísticas que están mostrando que una gran cantidad de personas en las redes terminan en pornografía. Entonces usted tiene que estar atento a esto y no puede permitir que el enemigo tome los sentidos de tu vista para extraviarte del camino del Señor. Porque eso fue lo que le pasó a Eva. Sus sentidos fueron extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Entonces, sus sentidos están siendo extraviados de la fidelidad a Dios. Cosa que Dios abomina es lo que usted está viendo. Porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no se queda con los brazos cruzados. El enemigo está buscando la manera de destruir tu vida. El enemigo no ha venido para estar abrazándote. Él ha venido para hurtarte, matarte y destruirte. Usted tiene que entender que el diablo tiene una acción destructiva. El diablo no quiere ver que tú permanezcas en una vida espiritual agradable a Dios. Quiere destruirte y va a buscar todos los mecanismos para acabar con tu vida. Y usted no puede permitir que el enemigo extravíe tus sentidos porque él no tiene otra manera de intervenir en tu vida si no es a través de los sentidos. Él no va a atacarte espiritualmente porque tú tienes el Espíritu Santo, pero sí va a usar tus sentidos para que tú mismo te vayas desviando de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, cuando usted entiende esto, cuando usted entiende cómo Dios quiere librarte, cómo el enemigo busca los mecanismos para apartarte de la senda del camino, y tú no atiendes, vas a caer en las redes del enemigo. Porque a ti no se te va a aparecer el diablo así para que caigas en el pecado. No, no lo va a usar. Va a usar tus sentidos. Va a usar todo aquello que tú le prestes para apartarte, para desviarte de la fidelidad a Cristo. Entonces, por eso hay que estar atento y hay que estar vigilante. Ser sobrios y velad. Hay que ser sobrios. Hay que estar despiertos. Tú no te puedes permitir que el celular te hipnotice, te hechice. Muchos son hechizados ante el celular y se desvían, terminando haciendo cosas que desagradan totalmente a Dios. Gloria sea el nombre de Cristo. Entonces, ¿qué va a traer como consecuencia esto? Caídas repetidas. Fallaste, te levantaste y vuelves y cae en lo mismo. Y vuelves y cae en lo mismo. Porque es la acción del maligno sobre tu vida. ¿Cómo lo vamos a superar? Vivir en sobriedad y oración constante. La vida de oración, la búsqueda constante en el Señor. Mientras estás haciendo tus quehaceres, orando. Mientras caminas, orando. Donde quiera que esté, mantén una relación con Dios. Entonces hay que vivir en sobriedad, despierto espiritualmente, con tus sentidos afinados a lo que Dios designe, al propósito de Dios, no a lo que el mundo te venda y tú le compres. Hay gente que el mundo le ofrece y ellos compran. Entonces no compre lo que el mundo te ofrece porque te desvía. Así que vamos a superar. Cristo restaura los sentidos espirituales. Efesios 1:18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado. Entonces, nuestra
solución en esta restauración es Cristo, porque Él es el que va a restaurar esos sentidos espirituales. Dice la palabra, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, ¿qué quiere hacer el Señor? Traer luz a nuestro entendimiento. Cuando haya luz del Señor en nosotros, entonces vamos a enderezar la senda, el camino de nuestra vida. Entonces, ¿qué quiere Dios? Una restauración en nosotros, que es que la revelación de Cristo trae claridad. Necesitamos buscar al Señor, buscar una comunión con Dios, y cuando usted busque esa comunión con el Señor, Dios va a restaurar esos sentidos extraviados. Se va a ir de tu vida esa inmundicia, la lascivia, se va a ir el chisme, la murmuración, se va a ir todo aquello que te quiera desviar del camino del Señor, porque buscas a Cristo. En Cristo vas a encontrar una claridad, porque Él va a traer revelación a tu vida. La luz de Cristo te va a iluminar. Como dice la Escritura, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es la que necesitamos, porque usted y yo tenemos que ser preservados para eternidad. Y si no buscamos el camino, no podemos ser preservados y apartados para vida eterna, a esas moradas que Dios tiene para nosotros. Vamos a ir a las moradas eternas. Vamos a ir a ese lugar que el Señor está preparando para nosotros. Pero vamos a tener nuestros sentidos enfocados en la voluntad de Dios, no lo que el diablo quiera traer sobre tu vida. El enemigo va a traer de todo. Quiere acabar con tu vida espiritual. Te va a traer decepción. Te vas a sentir defraudado. Todo eso son artimañas del enemigo y tú no has discernido. Entonces te sientes frustrado, te sientes que las cosas no han marchado no han caminado como tú habías pensado. Pero eso no es lo que debe distraer tu vida. Tú tienes que tener puesta la mirada en Cristo. Poner la mira en las cosas de arriba, no en lo que te haya sucedido aquí en la tierra. No en lo que te haya decepcionado. No porque alguien hizo algo y te sintió mal. No. Hay que ser maduro espiritual. Sobre todo, tenemos por delante el llamado de Dios, el propósito que Dios tiene para con nosotros. Hay un camino que tenemos que correr. Tenemos que correr por delante la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera espiritual al cual Dios te ha enrolado y tú no puedes detenerte. Hay que seguir adelante, como quiera. Dios nos va a dar la fuerza. Dios va a abrir camino. Cuando hay disposición, Dios abre el camino. Cuando tú te propones algo, Dios te va a dar la fuerza. Así que, mis amados hermanos, vamos hacia adelante, vamos a creer a Dios y vamos a empezar a caminar con el Señor y vamos a recuperar nuestros sentidos en una vida de búsqueda y relación con Dios. Dios te guarde, Dios te bendiga. Espero que esto haya servido a tu vida, que hoy esto que hemos conversado te ayude a ti a volverte a Dios, a acercarte nuevamente, a buscar la oración, a buscar la lectura de la palabra de Dios. Hazlo, no lo vas a hacer para los demás, lo vas a hacer para ti, porque eso tiene que ver con tu vida espiritual. Y tú más que nadie necesitas mantenerte firme en el camino para que puedas ayudar a los tuyos. ¿Cómo vas a ayudar a los tuyos si tú estás experimentando fracaso en tu vida espiritual? ¿Cómo vas a ayudar a los tuyos si tú no te mantienes firme en lo que Dios ha establecido para tu vida? Así que es tiempo de levantarnos, creyéndole a Dios, diciéndole: Señor, aquí estamos. Quiero hacer una corta oración por ti en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, mira a todos aquellos, Dios mío, Padre, que de alguna manera se han desviado del camino, Señor, que el enemigo ha tomado sus sentidos para extraviarles de la sincera fidelidad a Cristo. Yo te ruego, Señor, que tú seas iluminando su vida y no permitas que el enemigo engañe su corazón.
Dios, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Permite, Dios, que ellos puedan guiarse por tu palabra, por tu verdad. Orienta, guía su vida, condúcele de una manera efectiva, que en este día hayan propuestas de oración, de búsqueda, de ayuno, de vigilia, Señor. Que en esta mañana, amado Dios, seas tú glorificado de una manera poderosa en su vida. Amado Señor, opera con poder y gloria. Derrama, Dios mío, Señor, de tus grandes bendiciones sobre cada uno. Te rogamos en el nombre de Jesús que manifiestes tu gloria, tu poder, Espíritu Santo, ayudando a cada uno, derramando del poder de tu gracia, del poder de tu misericordia, que derrame, Dios mío, de tu gracia infinita en cada vida. Espíritu Santo, rompe las cadenas, rompe los yugos, rompe las ataduras, rompe toda ligadura, toda influencia de las tinieblas, queda sin poder en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Dios, levanta hombres y mujeres de autoridad y de poder, que en esta hora sea la presencia poderosa del Espíritu Santo en las vidas, Padre, llena de una manera especial y poderosa cada vida, cada corazón. Dios mío, opera, manifiéstate en gloria, manifiéstate en poder, Espíritu Santo. Tú eres el grande, el soberano, el todopoderoso, que estás restaurando de una manera poderosa. Restaura, Espíritu Santo, restaura en esta hora, Padre de la gloria. Desciende el poder, la gracia de lo alto, el fuego del Espíritu Santo llene el fuego del cielo, el fuego de lo alto. Dios mío, Señor, se ha derramado de una manera especial y poderosa en cada vida, en cada corazón. Jesús, toca esa vida, Padre, toca en esta mañana, que tu gloria penetre en su vida, que tomes control de su espacio, de ese ámbito espiritual, Dios mío, donde tienes a cada uno de tus hijos. Estamos declarando cobertura del cielo, fuego celestial, Dios amado, que sea esa gloria preciosa y poderosa, llenando, Padre, llena, satura, Espíritu de Dios, a tu hora perfecta. Trae sanidad, trae liberación, Dios amado. Recibe sanidad en el nombre de Cristo, por el poder de la palabra. Rompemos cadenas de yugo, toda cadena de hechicería, de brujería, todo lo que el enemigo haya querido traer sobre esa vida, queda sin poder en el nombre de Jesús. Amado Dios, gracias te damos y te bendecimos de una manera especial. Damos gracias al Dios del cielo por esta oportunidad que nos ha dado para recibir esta palabra. Dios le guarde, Dios le bendiga, y Dios mediante, esta tarde a las 2 de la tarde estaremos en Buenas Nuevas. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Dios les guarde a todos.